Vamos a escuchar. Señor presidente Luis Abinader, le voy a decir algo. En este país hay un problema de autoridad. Sus militares a usted no lo respetan. Su ministro a usted no lo respetan. Y sus accionares generan desconfianza porque usted habla mucha mentira. Entonces, le voy a explicar. Usted hizo un decreto para que los vecinos sean deportados. Sin embargo, señor Luis Abinader, si hacemos un censo y salimos a buscar información y agarramos y entrevistamos a algunos extranjeros y le preguntamos bajo qué condición usted está aquí, usted sabe, señor presidente, bajo qué condición está aquí. Que cuando entra a la camiona o van a las pensiones, si esa persona tenía 20,000, 30,000 o 40,000 pesos bajo el colchón, de eso va a depender que ese inmigrante del vecino país se quede aquí o que lo monten en la camiona. Porque a usted, señor presidente, no lo respeta ninguna de las instituciones que usted dirige en esta nación. Oye, el militar va a coger los 30,000. Va a coger los 20,000 y va a dejar al extranjero del vecino país ahí. Entonces, esto no se trata de un decreto. Esto se trata de autoridad. Esto se trata de respeto. Los militares de este país, usted dice una cosa, el funcionario hace otra, la población hace otra, porque la población no siente que usted tiene una autoridad real en la que la población pueda confiar. Entonces todo el mundo lo desobedece. Eso es como el papá que se pone a beber romo delante de los hijos y después quiere venir a dar clase de moral cuando el hijo llega a las 3 de la mañana a amarle un show, a quererle dar una perla porque estaba bebiendo y no puede llegar borracho, pero el primero que hace eso es usted. No hay calidad moral, señor presidente. Usted viene y hace este decreto, pero el primero que viola la Constitución es usted. Porque usted creó un decreto para otorgar 50 ciudadanía. Y al usted hacer eso, el primero que está violando la Constitución es usted. Luego, señor presidente, para que no se le vaya a olvidar, usted tiene un discurso en el que usted dice que su apoyo es incondicional a la ONU. Lo que quiere decir que todo lo que usted ha venido haciendo ha sido un lavasaquismo, un tumbapolvismo y un lambonismo de su parte hacia los organismos internacionales, el cual usted va a acarrear las consecuencias sociales que ese lambonismo y ese tumbapolvismo que usted le ha hecho a los organismos internacionales, hoy se le va a convertir en un problema que le va a costar a usted su reelección en el 2024, señor presidente Luis Abinader. Lo otro que le quiero decir es que aquí hay 270 ONG que parece que están por encima de los organismos internacionales y están por encima de la República Dominicana. Porque en este país, una ONG de esa, un militar le pone un dedo encima a un inmigrante del vecino país y ese militar 6 meses destituido y no va a cobrar sueldo. Entonces, como todo el mundo tiene ese terror encima, entonces usted no puede crear un decreto ahora que tumbe el asunto de los derechos humanos que usted le ha permitido a todas esas ONG que están aquí, que usted lo que debería es desbaratarla, el ministro de Exteriores ponerla como persona no grata y darle banda de camión y hacerle una auditoría fiscal y de impuestos a toda esa ONG para ver qué están haciendo con esos cuartos que le están dando a ellos. Eso es lo que usted debería hacer. Pero ese decreto que usted hizo, señor presidente, vea, aquí lo que está haciendo los militares es forrándose de dinero. Porque este grupo lo monta aquí, hay un señor que tiene una parcela de arroz, viene este grupo, lo recoge, y luego el señor de la parcela de arroz va allá y negocia con el capitán de la estación de la guardia de la policía que está ahí, de migración, paga 50,000 o 100,000 pesos por ese grupo de inmigrantes del vecino país, y vuelven y se lo entregan. Y entonces estamos en este jueguito, así, aquí lo que hay un grupo de gente que se está beneficiando de todo eso, porque a usted, señor presidente,
Los militares de este país no lo respetan. Y a usted le venden una película a los ministros y todos esos asesores que usted tiene, y usted cree que porque usted firmó un decreto, ellos van a hacer lo que usted diga. La realidad de este país es otra. Aquí el que tiene dinero, que es inmigrante, lo dejan tranquilo, después lo extorsionan, lo tienen en una zozobra, y eso es un cartel prácticamente, porque no se cumple la ley. Porque si el militar tuviera el patriotismo requerido, porque primero lo tiene usted, señor presidente, y usted cumple con la Constitución, y usted hace valer los derechos fundamentales de los dominicanos, entonces la historia fuera otra historia, señor presidente. Para poder dar ejemplo y para poder hacer que la gente crea en uno y lo respete, ni se utiliza el miedo, ni se utiliza el chantaje, ni se utiliza la extorsión. Usted el respeto se lo gana con sus acciones. Y hay un espacio demasiado grande, señor presidente, entre lo que usted dice y lo que usted hace como presidente en este país. Comparte este video y haga conciencia social. Yadira Marte.